Helen colocó un plato de tortitas delante de Martin, como había hecho cada domingo por la mañana durante los últimos 10 años. La luz del sol inundaba su espaciosa cocina, jugando con el resplandor de la costosa cafetera que Helen les había regalado por su 5º aniversario. En el aire flotaba el aroma de productos recién horneados y sirope de arce. «Quiero el divorcio», dijo Martin de repente, sin levantar la vista del teléfono. Helen se quedó helada, con la cafetera en la mano. Le pareció que el tiempo se había detenido. «¿Qué has dicho?», preguntó, sintiendo que le temblaba la voz. Martin levantó por fin la vista. Sus ojos grises eran fríos y distantes. «Ya me has oído». «Quiero el divorcio. Nuestra relación ha llegado a su fin». Helen se hundió lentamente en la silla frente a él. «Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?» «Nosotros, no ha pasado nada», la interrumpió Martin. «Es solo que mis sentimientos se han desvanecido. Quiero empezar una nueva vida, una vida libre». Helen sintió que se le hacía un nudo amargo en la garganta. ¿Libre? ¿Libre de qué, Martin? ¿De 10 años de matrimonio? ¿De todo lo que hemos construido juntos? «No seas tan dramática», respondió él fríamente, colgando el teléfono. «La gente se divorcia. Es normal». «¿Normal?». Helen sintió que su rabia se mezclaba con el dolor. «Dejé mi trabajo por ti. Invertí todos mis ahorros en tu negocio. Te apoyé cuando nadie creía en tu éxito». Martin se levantó bruscamente de la mesa con el rostro endurecido. «¿Así que ahora tengo que pasarme el resto de mi vida agradeciéndote?». «No funciona así, Helen. He tomado una decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para tratar el reparto de la herencia». «¿Tu abogado?». Helen sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Ya has contratado a un abogado?». «Por supuesto», dijo él, cogiendo su maletín. «Soy un hombre práctico, ya lo sabes». Recordó cómo le había conocido hacía 15 años. Entonces era un joven y ambicioso empresario con grandes sueños, pero los bolsillos vacíos. Ella trabajaba en un banco y creyó en sus ideas. Invirtió todos sus ahorros en su empresa. Le apoyó en las noches en vela en las que parecía que nada iba a funcionar. «¿Te acuerdas de nuestro primer apartamento?», preguntó Helen en voz baja. «¿Aquel pequeño estudio a las afueras de la ciudad?». Martin se paralizó un instante, pero su rostro permaneció impenetrable. «Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas cambian». «Sí», sonrió Helen con amargura. «Sobre todo cuando llega el dinero, ¿no?». Los ojos de él brillaron. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada», sacudió la cabeza. «Solo recordaba cómo empezamos, cómo soñábamos con el futuro, cómo juramos estar juntos en la riqueza y en la pobreza». «Ya basta, Helen», dijo bruscamente. «No tengo tiempo para sentimentalismos. Tengo una reunión dentro de 20 minutos. ¿El domingo?». Ella enarcó una ceja. «¿Qué tiene de importante una reunión un domingo por la mañana?». Martin apartó la mirada un momento. «El trabajo importa. No todo el mundo puede permitirse el lujo de tener un domingo libre». Helen se levantó y se acercó a la ventana. Su jardín, que ella había cuidado todos estos años, estaba en plena floración. Las rosas que habían plantado juntas hacía 5 años abrían sus pétalos al sol. «¿Sabes qué es peor, Martin?», no se volvió. «Que ni siquiera se te ocurriera una razón plausible. Solo los sentimientos se desvanecieron. 10 años de matrimonio y todo lo que puedes decir es: los sentimientos se desvanecieron». «¿Quieres oír la verdad?». Su voz se volvió cortante. «De acuerdo, no quiero despertarme más en esta casa. No quiero verte hacer estos desayunos interminables. No quiero sentirme obligada. Quiero vivir mi propia vida, ¿sabes? Mi propia vida». Helen se dio la vuelta lentamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz era tranquila. «Lo comprendo»,
Por fin has dicho algo sincero. Ve a tu reunión, Martin. Tu abogado puede ponerse en contacto con el mío. ¿El tuyo? Él la miró sorprendido. ¿Ya tienes abogado? No, le miró tranquilamente a los ojos. Pero tendré uno. Yo también soy una persona práctica, ¿sabe? Se quedó inmóvil un momento, como si quisiera decir algo, pero luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con un suave clic. Helen se hundió lentamente en una silla. Sus ojos se posaron en la fotografía de la pared, su boda 10 años atrás. Los dos estaban tan felices, tan enamorados. Se levantó y retiró la foto de la pared. Detrás del marco había una pequeña caja fuerte, regalo de Martin en su primer aniversario. Para nuestros secretos juntos, había dicho entonces. Helen abrió lentamente la caja fuerte. Dentro estaban todos los documentos importantes de su familia, el certificado de matrimonio, los documentos de la casa, los extractos bancarios, los contratos. Sacó una carpeta de documentos y empezó a mirar detenidamente cada hoja. «Muy bien, cariño», susurró. «¿Quieres una guerra? Tendrás una guerra». La lluvia golpeaba las ventanas del dormitorio cuando Helen se despertó a la mañana siguiente. La cama parecía demasiado grande y vacía. Martin no había vuelto a casa. Por primera vez en 10 años, sacó el teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. Mientras preparaba café, Helen empezó a recordar los últimos meses de su vida. Todos los pequeños detalles que había notado, pero que se negaba a reconocer. «Qué tonta», susurró, mirando su reflejo en la ventana. «¿Cómo he podido estar tan ciega?» Hace 3 meses, Martin empezó a llegar tarde del trabajo. «Un proyecto importante», explicó. Luego llegaron los repentinos viajes de negocios de fin de semana. Ampliando el negocio, dijo con un entusiasmo que ella no había oído en mucho tiempo. Helen abrió su portátil e inició sesión en su cuenta bancaria conjunta. Conocía la contraseña desde el día en que se conocieron. Martin nunca la había cambiado, probablemente pensando que a ella no le interesaban las finanzas. «Oh, cariño», sonrió amargamente mientras miraba las transacciones. «Siempre me ha subestimado. Hotel Ritz 5 veces en el último mes. Joyería, una compra por valor de $3,000 hace 2 semanas. Restaurante La Maison, una cena para 2 el viernes pasado, cuando supuestamente estaba de viaje de negocios en Boston. El teléfono sonó, haciéndola estremecerse. «Hola, cariño», la voz de Martin sonaba demasiado alegre. «Voy a pasar hoy a recoger algunas cosas». «Por supuesto», respondió Helen con calma. «¿A qué hora?» «Sobre las 3. «Tengo las llaves, no tienes que esperar en casa». «Oh, no, esperaré», su voz se mantuvo firme. «Quiero asegurarme de que te llevas solo tus cosas». Hubo una pausa. «¿Qué quieres decir?» Su voz sonaba recelosa. «Nada en particular, cariño, solo quiero estar presente». Después de la llamada, Helen subió a su despacho. Antes nunca se había permitido husmear, era una cuestión de confianza. Pero ahora... Se sentó ante su escritorio y empezó a mirar metódicamente en cada cajón. En el último encontró un montón de papeles, documentos sobre la transferencia de grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. «Cabrón», susurró, fotografiando cada página. De repente, sus ojos se detuvieron en la fecha. Las primeras transferencias habían empezado hacía 6 meses. Fue entonces cuando él le ofreció vender su participación en el negocio familiar, diciendo que quería reestructurar la empresa. Sonó el timbre. Helen miró el reloj, solo era la 1. Demasiado temprano para Martin. Abrió la puerta y vio a un mensajero con un sobre. «¿Señora Williams?», preguntó. «Los papeles son del bufete Brown & Partners». Helen abrió el sobre lentamente. Papeles del divorcio. Martin no bromeaba sobre su abogado, pero algo en los documentos llamó su atención: la fecha de preparación.
Hacía 3 semanas, volvió al despacho y revisó los papeles de nuevo. Todo encajaba, se había estado preparando para el divorcio con antelación, retirando activos sistemáticamente. ¿Creías que lo firmaría sin más?, susurró ella, mirando la foto de su boda en la pared. ¿Creías que era tan ingenua como hace 10 años? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Señora Williams», la voz de la mujer sonaba oficial. «Habla el First National Bank. Hemos detectado un intento de retirar una gran suma de su cuenta conjunta. Necesitamos su autorización». Helen sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cuánto? $500,000. Rechace la transacción», dijo con firmeza. «Y bloqueé todas las retiradas sin mi firma personal». Cuando Helen colgó el teléfono, sintió que le temblaban las manos, no sabía si de rabia o de miedo. Pero una cosa estaba clara, la guerra había empezado. Sabía que le pasaba algo. Elizabeth dejó la taza de café sobre la mesa con rabia. ¿Recuerdas el mes pasado cuando lo vimos en la ciudad con ese socio? Helen estaba sentada en el acogedor salón de su mejor amiga. Se conocían desde la universidad y Elizabeth siempre había sido la voz de la razón en su vida. En aquel momento pensé que en realidad se trataba de una reunión de negocios, sonrió Helen con amargura. «Dios, qué ingenua fui». «No, querida», la cogió de la mano Elizabeth. «Solo confiabas en tu marido, eso es normal. ¿Sabes qué es lo que más duele?» Helen se enjugó una lágrima. «No es la traición, es el hecho de que él lo planeó todo, llevaba meses preparándolo». Elizabeth se levantó y se dirigió a su escritorio. «¿Recuerdas que solía trabajar con casos de fraude financiero en mi bufete? Sí, ¿por qué?» «Lo que dijiste de las cuentas en paraísos fiscales». Elizabeth sacó un cuaderno. «Es un esquema clásico. Primero retiran el dinero, luego solicitan el divorcio y después alegan que casi no hay bienes comunes». Helen negó con la cabeza. «Pero hay documentos, declaraciones». «Que él puede ocultar o destruir fácilmente», interrumpió Elizabeth. «Dime, ¿cuándo fue la última vez que te pidió que firmaras algún documento?» Helen se quedó paralizada. «Hace 2 meses, algo sobre la reestructuración de la empresa. Ni siquiera lo leí con atención. Déjame adivinar. Tenía prisa. Dijo que era urgente. ¡Sí!». Helen saltó de la silla. «Dios mío, ¿qué he hecho?». «Siéntate», dijo Elizabeth con firmeza. «No es momento para el pánico. Tenemos que actuar ya». Sacó una tarjeta de visita de un cajón. «Estos son los contactos de Robert Miller. Es el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Es...». El timbre del teléfono la interrumpió. Helen miró la pantalla. «Martin». «No contestes», le aconsejó Elizabeth. «Deja que pasen los abogados». Pero Helen ya había cogido la llamada. «¿Sí?» «Cariño». La voz de Martin era dulce como la miel. «He estado pensando. Quizá deberíamos hablar, cenando, por ejemplo». Helen miró a Elizabeth. «Ya sabes, discutirlo todo con calma, como adultos, como cuando hablaste conmigo de la transferencia de 500,000». Su voz se volvió gélida. Hizo una pausa. «¿Qué?», intentó reír. «¿De qué estás hablando?». «Ha llamado el banco, cariño. Me pregunto para qué necesitas tanto dinero ahora». Es para un negocio, una inversión urgente». «Por supuesto», sonrió Helen. «Por cierto, ¿qué tal Boston? ¿Disfrutaste de la cena en la Maison?». Otra pausa, una más larga. «¿Me estás siguiendo?», se agudizó su voz. «No, cariño. Acabo de empezar a mirar los extractos de nuestras cuentas conjuntas». Colgó el teléfono. Elizabeth enarcó una ceja. «¿Ya estás preparada para reunirte con un abogado?». Helen asintió, sintiendo que el miedo daba paso a la determinación. «Sí». «¿Y sabes qué? No solo quiero el divorcio, quiero justicia. Entonces tenemos que actuar rápido». Elizabeth ya estaba marcando. Martin se estaba preparando claramente para esto.
Pero cometió un error. Pero cometió un error. Te subestimó, sonrió Elizabeth. Siempre lo hacen. Creen que sus mujeres son demasiado confiadas, demasiado ingenuas. ¿Y sabes qué? Ese es su mayor error. Helen miró por la ventana. Por fin había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. Cuando me dijo lo del divorcio, pensé que mi mundo se había acabado, pero ahora siento que acaba de empezar. El despacho de Robert Miller estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Helen sujetaba nerviosa una carpeta con documentos mientras subía en ascensor hasta la 10ª planta. Elizabeth había insistido en que lo llevara todo: extractos bancarios, documentos inmobiliarios, incluso sus declaraciones de la renta de los últimos 5 años. «Señora Williams», sonrió agradablemente la recepcionista. «El señor Miller la está esperando». Robert Miller era un hombre de unos 60 años con penetrantes ojos marrones y canas en las sienes. Escuchó atentamente el relato de Helen, tomando notas de vez en cuando. «Así que», dijo cuando ella hubo terminado, «su marido ha estado preparándose para esto durante al menos 6 meses. Ha estado retirando activos, creando cuentas en paraísos fiscales». «Sí». Helen sacó las fotografías de los documentos que había encontrado en el despacho de Martin. «Aquí están las pruebas». Miller miró las fotos con atención. ¿Se da cuenta de que ha obtenido estos documentos no de forma totalmente legal? «Esta es mi casa», respondió Helen con firmeza. «Y este es nuestro despacho compartido». El abogado asintió con la cabeza. «Bien, ahora hábleme de su contribución al negocio de su marido. Invertí todos mis ahorros al principio». Helen abrió una vieja carpeta. «Aquí están los documentos, $300,000, una herencia de mis padres. Luego trabajé gratis para la empresa durante los 2 primeros años, hasta que el negocio se puso en marcha». «¿Gratis?». Miller enarcó una ceja. «Sí», sonrió Helen con amargura. «Martin decía que teníamos que ahorrar dinero en todo. Yo llevaba la contabilidad, el papeleo. ¿Y tienes pruebas de este trabajo?». Helen asintió. «Todos los informes están firmados por mí, y hay testigos, nuestros primeros empleados, que aún trabajan para la empresa». «Excelente», Miller tomó nota. «¿Y la propiedad? La casa está a nombre de los dos, pero la casa de campo…». Helen vaciló. Martin insistió en ponerla solo a su nombre. Dijo que sería más fácil con los impuestos. ¿Cuándo fue eso? «Hace 3 meses». Miller se recostó en su silla. «Justo cuando empezó a preparar el divorcio». «Clásico. ¿Qué debo hacer?». Helen sintió que le temblaba la voz. «En primer lugar», Miller se inclinó hacia adelante, «no firmes nada, ni un solo documento, aunque diga que es urgente o vital para el negocio. ¿De acuerdo?». «Segundo, tenemos que congelar todas las cuentas conjuntas. Inmediatamente. Ya he bloqueado las grandes transferencias», dijo Helen. «Eso es inteligente», asintió Miller. «Pero eso no basta. Presentaremos una orden de alejamiento contra cualquier transacción financiera que tenga que ver con los bienes comunes hasta que finalice el divorcio». Sacó unos papeles. «Y una última cosa. Está claro que su marido se ha estado preparando para esto. Tiene un plan. Pero hay una cosa que no espera». «¿Y qué es?». «Que usted luchará», sonrió Miller. «La mayoría de las mujeres en su situación están tan conmocionadas por la traición que pasan por alto lo más importante, el aspecto financiero de las cosas». Helen se enderezó en la silla. «No voy a rendirme». «Bien», Miller empezó a rellenar los formularios. «Entonces empecemos con una moción urgente para prohibir la enajenación de bienes». Entonces le interrumpió el timbre del teléfono de Helen. «Martin, no contestes», le aconsejó Miller. «A partir de ahora, todas las comunicaciones serán a través de los abogados».
Helen vio parpadear la pantalla del teléfono. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hace una semana habría dado cualquier cosa por salvar nuestro matrimonio. ¿Y ahora? Ahora quiero justicia. Levantó la mirada. Y quiero que pague. Por todo. Miller empezó a recoger los documentos. Bien, pues manos a la obra, pero recuerde que no será fácil. Presionará, manipulará, puede que incluso amenace. Estoy preparada, dijo Helen con firmeza. Y una cosa más, Miller la miró a los ojos. No dejes que tus emociones te controlen. Estos son negocios, solo negocios. Cuando Helen salió de la oficina, ya era de noche. Sacó el teléfono. 5 llamadas perdidas de Martin y un mensaje. Tenemos que hablar, es importante. Borró el mensaje sin contestar. Como dijo Miller, son solo negocios, y en este negocio no iba a volver a perder. Helen pasó los días siguientes inmersa en documentos financieros. Su experiencia como contable le resultó muy valiosa. Extendió los papeles sobre la gran mesa del comedor, convirtiendo su elegante comedor en un despacho improvisado. «Aquí tienes», murmuró al encontrar una extraña transacción de hace 3 meses. Servicios de consultoría, por $1 millón, marcó el número de Miller. «He encontrado algo interesante. Dígame», se concentró la voz del abogado. Una empresa llamada Global Consulting Limited registrada en las Islas Caimán. Martin les transfirió $1 millón por supuesta consultoría, pero he mirado todos los contratos de la empresa. Nunca hemos tenido una consultora así, una empresa ficticia, dijo Miller. Una forma clásica de sacar dinero. ¿Puede obtener más información sobre esta empresa? Estoy trabajando en ello. Helen abrió su portátil. Todavía tengo acceso al correo electrónico corporativo. Martin debió de olvidarse de desactivarlo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Helen se quedó helada. Martin estaba en la puerta. «Ahora te llamo», se apresuró a decir al teléfono. «¿Qué haces aquí?», preguntó abriendo la puerta. Martin parecía cansado. «Esta sigue siendo mi casa, ¿recuerdas?». Entró en la casa y sus ojos se posaron inmediatamente en los documentos que había sobre la mesa. «¿Qué es esto?». «Deberes», respondió Helen con calma. «El abogado me ha aconsejado que examine nuestras finanzas». Martin se puso tenso. «¿Qué finanzas?». «Todo está claramente detallado en los papeles del divorcio». «Ah, ¿te refieres a esos papeles en los que olvidaste enumerar la mitad de nuestros bienes?», sonrió Helen. «Sí, los he visto. Escucha», dio un paso hacia ella. «No compliquemos esto. Firma los papeles y nos separaremos amistosamente». «¿Pacíficamente?», se rió Helen. «¿Como esa empresa consultora de las Caimán, aceptaron el $1 millón pacíficamente?». La cara de Martin cambió radicalmente. «Has estado rebuscando en los archivos de la empresa. Nuestra empresa querida, sigo siendo copropietario, ¿recuerdas?». Apretó los puños. «Esto es espionaje industrial. Podría demandarte». «¿En serio?». Helen enarcó una ceja. «Y yo podría denunciar tus planes paraísos fiscales a Hacienda. ¿Qué crees que les interesaría más?». «Vas de farol», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Fíjate», señaló la puerta. «Ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer». Cuando se marchó, Helen sintió que le temblaban las rodillas. Se sentó en una silla y respiró hondo. Sonó el teléfono. «Elizabeth, ¿cómo estás?», preguntó su amiga. «Acaba de estar aquí». Helen seguía temblando. «Me amenazó con llevarme a juicio por espionaje industrial». Estaba asustado. Elizabeth sonaba complacida. «Entonces vas por buen camino. ¿Sabes qué es lo más extraño?». Helen miró los documentos. «Empecé a encontrar cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Enormes sumas de dinero, cuentas ocultas. No esperaba que empezaras a indagar». «Sí», Helen abrió un nuevo archivo.
Oh, esto es interesante. Resulta que tenemos una propiedad en Miami, un apartamento de $2 millones comprado hace 6 meses. ¿Y tú no lo sabías? No tenía ni idea. Helen tomó nota. Me pregunto quién vive allí. ¿Crees que...? No lo sé. Helen se frotó los ojos. Y para ser sincera, ya ni siquiera quiero saberlo. Me interesa más saber cómo se las ha arreglado para ocultarme esta compra. Siguió mirando los documentos y, de repente, algo le llamó la atención. Dios mío, ¿qué es? ¿Te acuerdas de esa organización benéfica que creó el año pasado? Helen hojeó frenéticamente las páginas. Resulta que pasan millones por ella, pero ninguna actividad benéfica real. ¿Otro plan de blanqueo de dinero? Eso parece. Helen empezó a hacer copias. ¿Y sabes qué es peor? Yo firmé los documentos para crear esta fundación, dijo que era para ayudar a los niños. Las lágrimas se agolparon en su voz. Helen, dijo Elizabeth con firmeza, no te atrevas a ablandarte ahora. Reúne todas las pruebas y llévaselas a Miller. Tienes razón, se enderezó Helen. Es que, ¿cómo he podido estar tan ciega? No estabas ciega, confiabas en tu marido. Fue él quien resultó ser un canalla. Helen miró el reloj. Era casi medianoche. Pero no podía dormir. Todavía quedaban muchos documentos por comprobar, y cada nuevo expediente revelaba más y más secretos sobre el hombre con el que había vivido durante 10 años. El despacho de Miller estaba lleno del sol de la mañana. Helen expuso ante él todos los documentos que había encontrado, incluida la información sobre la organización benéfica y el apartamento de Miami. Impresionado, el abogado hojeó los papeles. Ha creado toda una red de empresas ficticias y fundaciones. ¿Qué podemos hacer al respecto?, preguntó Helen. Miller sonrió misteriosamente. Más de lo que crees. Pero tenemos que actuar con rapidez y discreción. Sacó una gruesa carpeta del armario. Aquí están los documentos que he preparado. Se trata de un acuerdo sobre la cesión de derechos sobre algunos de los activos. ¿Pero cómo? Martin nunca estará de acuerdo. No tiene por qué estar de acuerdo. Miller desplegó los documentos. Según su acuerdo prenupcial, usted tiene derecho a administrar los bienes gananciales. Y dada tu contribución al negocio, pero él bloqueará cualquier intento de hacerlo. Si se entera, Miller levantó un dedo. La palabra clave era bateado. Helen escuchó atentamente la explicación del abogado. Sus ojos se agrandaban a cada minuto que pasaba. ¿Es legal?, preguntó finalmente. Por supuesto, le aseguró Miller. Es solo que las mujeres suelen desconocer sus derechos o tienen miedo de ejercerlos. En ese momento sonó el teléfono de Helen, el número de su banco. Le escucho. Señora Williams, hemos recibido los documentos sobre el cambio de beneficiario de sus cuentas. Sí, así es, interrumpió Helen mirando a Miller. Yo misma presenté los documentos, pero su marido acaba de llamar e insistió. Tengo todos los derechos necesarios, dijo Helen con firmeza. Vuelve a comprobar los documentos. Colgó el teléfono y respiró hondo. Está empezando a sospechar algo, así que tenemos que actuar con rapidez. Miller le tendió un bolígrafo. Fírmalo. Pasaron las 2 horas siguientes completando el papeleo. Cada firma, cada página fue cuidadosamente revisada, y ahora lo más importante, Miller sacó el último documento. Esta es una orden para transferir los activos de la fundación benéfica a su control, pero la fundación es parte de sus bienes gananciales, terminó Miller, y dado que tenemos pruebas de su uso para blanquear dinero, Helen dudó un momento. Dámelo. Una vez firmados todos los documentos, Miller los guardó en una carpeta. Ahora lo más importante es mantener la calma. Durante los próximos días, compórtese como lo haría normalmente. ¿Y luego qué pasa? Y después, sonrió. Entonces avisaremos a su marido de que el juego ha cambiado. Cuando Helen salió del despacho, se sintió extrañamente aliviada.
Por primera vez en días se sentía en control de la situación. Sonó el teléfono. Martin. «Sí», respondió ella con calma. «¿Qué haces?», le temblaba la voz de rabia. «El banco acaba de denegarme el acceso a mis cuentas». «¿En serio?», preguntó Helen inocentemente. «Qué extraño. Quizá ha habido un error». «No juegues conmigo», gritó. «Sé que eres tú. ¿Sabes qué, cariño?». Su voz se volvió gélida. «Llama a tu abogado, que hable con el mío». Colgó el teléfono y respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero se sentía extrañamente contenta. «Esto no ha hecho más que empezar», susurró mirando la ciudad. Por la noche recibió un mensaje de Miller. «Todo ha ido bien. Los activos se han transferido. Ya no tiene acceso a ellos». Helen se sirvió un vaso de vino y salió a la terraza. El cielo estaba salpicado de estrellas. 10 años atrás, ella y Martin se habían sentado aquí a menudo, soñando con el futuro. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Pero este no es el final, se recordó a sí misma. Era solo el principio de su nueva historia. Una mañana lluviosa trajo una sorpresa inesperada. Mientras revisaba el correo, Helen encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotografías de Martin con distintas mujeres en distintos lugares, restaurantes, hoteles, complejos turísticos. Las fechas de las fotos abarcaban los 3 últimos años de su matrimonio. «Hijo de puta», susurró mientras dejaba las fotos sobre la mesa. Sonó el teléfono, un número desconocido. «¿Señora Williams?». La voz de la mujer sonaba insegura. «Me llamo Victoria. Creo que tenemos que hablar». Helen aferró el teléfono. «¿Sobre qué?». «Sobre Martin. He estado con él los últimos 6 meses. Pero ahora nos vemos en 1 hora», interrumpió Helen. En la cafetería Blue Moon de la Quinta Avenida, Victoria era una joven rubia de unos 25 años. Hacía girar nerviosamente su taza de café. «No sabía que estaba casado, al principio. Luego me dijo que se estaba divorciando». «Hace 6 meses», Helen sonrió amargamente. «¿Cuándo celebramos nuestro aniversario juntos? Estoy tan avergonzada». Victoria bajó la mirada. «Pero no soy la única. Estaba Rebecca antes que yo y Lauren, y todas jóvenes y guapas, seguro». Helen abrió su bolso. «¿Sabes qué es esto?». Puso las fotos del sobre la mesa. «Dios mío», susurró Victoria. Esto es, sí», asintió Helen. «Parece que mi marido ha sido un hombre muy ocupado estos últimos años. Dijo que me quería». Victoria se enjugó una lágrima. «Prometió que estaríamos juntos, que me compraría una casa. Déjame adivinar, ¿en Miami?». Victoria levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo lo sabes? ¿Un piso de $2 millones? Helen le enseñó los documentos. «Ya está comprado, pero no a tu nombre». «¿Y a nombre de quién?». «Para una empresa fantasma». Helen escondió los papeles. «Como todo lo demás». En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró Martin. Al verlos juntos, se quedó helado. «¡Qué sorpresa, cariño!», saludó Helen. «¿Quieres unirte a nosotros?». Martin se acercó lentamente a la mesa. «¿Qué es esto? ¿Un circo?». Helen le tendió las fotografías. «No, cariño, esto es tu vida real. Todas tus, como se llamen, reuniones de negocios». Victoria cogió su bolso. «Será mejor que me vaya». «Siéntate», dijo Martin bruscamente. «Aún no hemos terminado». «Ah, sí», se levantó Helen. «Tú y yo también, querida». Martin la agarró del brazo. «¿Qué pretendes? Primero las facturas, ahora esto». «Quítame las manos de encima», dijo Helen con calma, «o la próxima vez que nos veamos será en un tribunal de violencia doméstica». Él la soltó, pero su rostro estaba distorsionado por la rabia. «Estás jugando con fuego, cariño. Podría destruirte». «¿De verdad?», sonrió Helen.
¿Qué tal una auditoría fiscal de tu organización benéfica? ¿O una investigación periodística de tus cuentas en paraísos fiscales? Se inclinó más hacia ella. No eres el único que sabe jugar sucio, cariño. Al salir de la cafetería, Helen sintió que le temblaban las rodillas. Marcó el número de Miller. Tengo nuevas pruebas, fotos, testigos. Resulta que ha estado llevando una doble vida durante años. Genial, respondió el abogado. Esto nos ayudará en la corte. ¿Pero hay algo más? Sí. Helen entró en el coche. Un apartamento en Miami. Se lo prometió a su amante, pero lo registró con una empresa fantasma, terminó Miller. Típico, es una prueba más de la ocultación de activos. Helen arrancó el motor. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera siento el dolor de su traición, solo repugnancia y el deseo de hacerle pagar por todo. Eso es bueno, dijo Miller. Mantén tus emociones bajo control, ya casi estamos. Cuando Helen volvió a casa, encontró un ramo de rosas en la puerta. La tarjeta decía: «Lo siento, hablemos». Tiró las flores a la basura. Hacía tiempo que había pasado el momento de hablar. Ese mismo día, por la tarde, volvió a sonar el teléfono de Helen. Esta vez era Rebecca, otra amante de Martin. «He visto a Victoria», dijo sin presentarse. «Me ha hablado de vuestro encuentro». Helen se frotó las sienes con cansancio. «¿Y qué quieres? Que diga la verdad, toda la verdad». La voz de Rebecca sonaba decidida. Sobre las fiestas en el yate, los viajes a Europa, todas sus promesas. «Veámonos», sugirió Helen. Pero no en un lugar público. Una hora más tarde, estaban sentadas en el despacho de Miller. Rebecca, una elegante morena de unos 30 años, estaba colocando fotos y mensajes. «Nos llevaba a todas a los mismos restaurantes», sonrió con amargura. «Nos regaló joyas parecidas, incluso sus promesas eran las mismas». Miller tomaba notas cuidadosamente. ¿Cuándo empezó su relación? Hace 2 años, en un acto benéfico para su fundación, Rebecca recibió la invitación. Me presentó como la nueva directora de marketing, pero no había un trabajo de verdad. ¿Pero había un sueldo?, adivinó Miller. Sí, Rebecca le mostró sus extractos bancarios. 10,000 al mes, por consultoría. Helen sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Te pagaba con el dinero de la fundación? No solo a mí, Rebecca sacó otro sobre. Hay documentos de todas sus novias, puestos, sueldos, primas. Miller cogió el sobre. Esto es oro, oro puro para el tribunal. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Martin estaba en el umbral. «¡Qué reunión tan conmovedora!», dijo entre dientes. «¿Estás acumulando trapos sucios sobre mí? ¿Cómo lo has sabido?», preguntó Helen. «Te he estado observando, cariño», sonrió. «Te dije que no jugaras conmigo». Miller se levantó. «Señor Williams, esta es una reunión privada». «Cállate», ladró Martin. «Esto es entre mi mujer y yo». Se volvió hacia Rebecca. «¿Te has olvidado del acuerdo de confidencialidad, querida, el que me hiciste firmar bajo coacción?» Rebecca se puso en pie. «Es nulo y lo sabes». Martin dio un paso adelante. «Puedo destruiros a todos con una llamada». «No, no puedes», dijo Helen con calma, «porque entonces lo publicaremos todo, cada sucio detalle de tu doble vida». Se acercó a él. «¿Qué dirán tus inversores cuando sepan cómo te gastaste el dinero del fondo? ¿Cómo pagaste tus diversiones con dinero destinado a la caridad?» Es una calumnia, pero le temblaba la voz. «No, cariño, estos son documentos», Helen señaló la mesa. «Y testigos, testigos vivos y reales de tu vida de lujo». Martin miró alrededor de la habitación. Las 3 mujeres lo observaban con fría determinación. Por primera vez, el miedo brilló en sus ojos. «¿Qué queréis?», preguntó finalmente.
Justicia, respondió Helen. Y una indemnización completa, por todo. Presentaré una contrademanda, amenazó. Por calumnias, por espionaje industrial. Adelante, dijo Miller con calma. Solo tenga en cuenta que todos estos documentos irán a los tribunales y a la prensa. Martin dio un paso atrás. No te atreverías. Me atrevo. Helen se acercó a él. ¿Has olvidado quién soy? ¿Has olvidado que conozco todos tus movimientos empresariales? ¿Cada cuenta secreta? ¿Todos los negocios sucios que has hecho? Bajó la voz. Puedo destruirte, Martin, y si no dejas de amenazarme, lo haré. La miró durante un largo momento, luego se dio la vuelta y salió dando un portazo. Increíble, susurró Rebecca. Nunca lo había visto tan asustado. Helen se hundió de nuevo en su silla, sintiendo cómo la adrenalina se liberaba poco a poco. Está acostumbrado a las mujeres sumisas, a las que creen sus promesas y temen sus amenazas. Pero tú no, sonrió Rebecca. Yo no, convino Helen. Ya no. La mañana empezó con una llamada de Miller. Todo está listo, los documentos están listos. Hoy vamos al juzgado. Helen sintió que su corazón se aceleraba. Él lo sabe, lo sabrá en una hora. Su abogado tendrá copias. Los documentos lo contenían todo. Pruebas de fraude financiero, testimonios de las amantes y extractos de las cuentas de la organización benéfica. Cada papel, cada transacción estaba cuidadosamente documentada. Señorita Williams, el secretario judicial cogió el grueso expediente. Firme aquí y aquí. Cada firma la acercaba más a la libertad, a la victoria. El teléfono vibró. Un mensaje de Martin. «Estás loco. Retira la demanda inmediatamente». Lo ignoró y marcó el número de Elizabeth. «Hecho. Los documentos están listos. ¿Qué te parece?», le preguntó su amiga. Como si se hubiera despertado de una larga pesadilla, Helen salió del juzgado. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no siento dolor, solo alivio. En ese momento, Martin corrió hacia ella. ¿Qué has hecho?, agitó una copia de la demanda. ¿Intentas destruirme? No, cariño, respondió Helen con calma. Solo quiero justicia. ¿Justicia?, se rió él. Quieres el 70% de todos los bienes. ¿Y cuánto pensabas dejarme?, enarcó una ceja. ¿5? ¿10? Su rostro se contorsionó. ¿No tienes pruebas? ¿En serio? Helen sacó su teléfono y le mostró las fotos. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y todas estas declaraciones de tu organización benéfica? Martin se quedó blanco. ¿Cómo? Olvidaste desactivar mi acceso al correo electrónico corporativo, cariño, sonrió ella. Un error tan pequeño. Miller se acercó a ellos. Señor Williams, todas las comunicaciones son ahora a través de abogados. Esto no ha terminado, dijo Martin. No, convino Helen. Es el principio. De su fin, Rebecca les esperaba en el despacho de Miller con nuevos documentos. Mira lo que encontré. No solo transfería dinero a sus amantes, hay toda una trama de comisiones ilegales, contratos falsos. Miller revisó los papeles. Esto no es solo un caso para un tribunal de divorcio, este es un caso criminal. No lo quiero en la cárcel, dijo Helen. Quiero que lo pierda todo, como planeaba hacerme a mí. El teléfono sonó de nuevo, el abogado de Martin. SRA, Williams, mi cliente está listo para discutir los términos del acuerdo. ¿En serio? Helen miró a Miller. ¿Qué ofrece? 50% de todos los activos y confidencialidad, 65, dijo Helen con firmeza. Y una confesión pública de su fraude con la organización benéfica destruirá su reputación. Exacto, sonrió Helen. Tiene una hora para pensárselo. Cuando se quedaron a solas con Miller, asintió en señal de aprobación. Has aprendido a regatear. Del mejor maestro, señaló a Martin a través de la ventana. Llevo 10 años viéndole hacerlo,
Una hora más tarde llegó la respuesta. Martin aceptaba todas las condiciones. Se derrumbó más rápido de lo que esperaba, dijo Miller. Porque él sabe que todavía tenemos algunas cartas de triunfo. Helen sacó la última carpeta, que no hemos mostrado todavía. Por la noche regresó a casa. La casa parecía vacía y ajena, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte, libre. Había un sobre la mesa, de Victoria. Dentro había una breve nota. Gracias por abrirme los ojos. Eres una mujer fuerte. Helen se sirvió un poco de vino y salió a la terraza. Mañana sería un día ajetreado. Firma de documentos, rueda de prensa, exposición pública de todas las maquinaciones de Martin. Pero esta noche se limitó a mirar las estrellas y a pensar en el futuro. Su propio futuro, sin mentiras ni traiciones. La mañana de la firma comenzó con una sorpresa. Helen encendió la televisión y vio que entrevistaban a Martin en un canal local. Mi esposa es una mujer maravillosa, dijo con fingida sinceridad. Todo esto no es más que un terrible malentendido. Estoy seguro de que podremos solucionarlo. Bastardo mentiroso, murmuró Helen y marcó el número de Miller. Ya lo he visto, respondió el abogado. Un clásico intento de manipulación. Intenta crear una imagen de marido cariñoso antes de que lo descubran públicamente. En ese momento sonó el timbre de la puerta. La madre de Martin, Grace, estaba en el umbral. Tenemos que hablar, cariño. Helen dejó entrar a su suegra a regañadientes. Grace siempre había estado del lado de su hijo, haciendo la vista gorda a todas sus travesuras. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo?, empezó Grace, sentándose en una silla. Está sufriendo tanto. Sufre, se rió Helen. ¿Sufriendo por qué? ¿Por el hecho de que se hayan descubierto sus fraudes? ¿Qué fraudes? Todos son calumnias. Mi hijo es un hombre honrado. Helen sacó una carpeta de documentos. Aquí, mira, extractos bancarios, fotografías, testimonios de sus amantes. ¿Amantes? Grace retrocedió ante la carpeta. No, no me lo creo. Todo es falso. ¿Quieres hablar con ellas en persona? Helen sacó su teléfono. ¿Victoria? ¿Rebecca? ¿Quizá Lauren? Grace cambió repentinamente de táctica. Está bien, tal vez cometió algunos errores, pero eres de la familia. Tenéis que perdonar. ¿Perdonar? Helen se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que tu hijo utilizaba una organización benéfica para blanquear dinero? ¿Que pagaba a sus amantes con dinero destinado a niños enfermos? Grace se puso blanca. Eso no es cierto. Por desgracia, lo es. Helen le mostró los documentos. Y dentro de 2 horas todo el mundo lo sabrá. En una rueda de prensa, en ese momento sonó el teléfono. Martin, ¿mamá está ahí? Se oyó su voz a través del altavoz. ¿Está de acuerdo? ¿Accedió a qué?, preguntó Helen. Grace apartó la mirada avergonzada. Me pidió que te convenciera para que retiraras la demanda. Prometió darte el 40%. ¿El 40%? Helen se rió. Después de que tú aceptaras el 65%, ¿de verdad cree que soy tan estúpida? Se acercó a la ventana. Dígale a su hijo que sus intentos de manipulación han fracasado. La rueda de prensa seguirá adelante como estaba previsto. Grace se levantó. Te arrepentirás de esto. Martin encontrará la forma de... ¿Qué? ¿Destruirme? Helen miró a su suegra con calma. Dígame, ¿alguna vez se ha preguntado por qué su hijo es así? ¿Por qué cree que puede utilizar a la gente impunemente? Grace se quedó paralizada en la puerta. ¿Qué quieres decir? ¿Que siempre lo has excusado? Siempre has hecho la vista gorda ante sus acciones, y este es el resultado. Cuando Grace se marchó, Helen recibió un mensaje de Rebecca. Me ofreció dinero, mucho dinero para no hablar en la conferencia de prensa.
Ofreció a todo el mundo, Helen respondió. Pero es demasiado tarde. Faltaba hora y media para la rueda de prensa cuando apareció el propio Martin. Por favor, le temblaba la voz. No hagáis esto, te lo daré todo, todo lo que quieras. Helen miró al hombre que una vez había amado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Habría perdonado la traición, incluso un apartamento en Miami para un amante. Pero usar un fondo de caridad, robar dinero a niños enfermos, esto es demasiado, incluso para ti. Te lo devolveré, te lo juro. Es tarde, señaló la puerta. Tienes 1 hora y media para preparar la rueda de prensa. Utilízala sabiamente. Cuando se fue, Helen se sintió extrañamente desolada. 10 años de vida, todo su pasado juntos, se había convertido en una amarga historia de codicia y traición. Sonó el teléfono. «Miller, ¿estás lista?» «Sí», contestó Helen, mirando su reflejo en el espejo. Más que nunca, la sala de conferencias del Ritz estaba abarrotada de periodistas, flashes de cámaras, micrófonos, tensa expectación. Helen estaba sentada en una larga mesa entre Miller y un representante de la fiscalía. La investigación sobre la organización benéfica ya había comenzado. Martin estaba sentado en primera fila, pálido y agotado. A su lado estaba su abogado, que hojeaba nervioso los papeles. «Buenos días», empezó Helen, con voz tranquila y segura. «Hoy quiero contarles una historia de traición, fraude y justicia». Helen dispuso metódicamente los documentos. Durante 3 años, la Fundación Benéfica Esperanza para los Niños ha sido utilizada como tapadera para el blanqueo de dinero. Millones de dólares recaudados para ayudar a niños enfermos se utilizaron para gastos personales, ocio y el mantenimiento de amantes. La sala se quedó helada. Los fotógrafos hicieron clic con sus cámaras, captando la reacción de Martin. «Tengo todas las pruebas», continuó Helen. «Extractos bancarios, declaraciones de testigos, documentos sobre la transferencia de fondos. Todo esto ya se ha presentado a la fiscalía». Martin se levantó furioso de su asiento. «Esto es una calumnia. Se está vengando de mí por el divorcio». El señor Williams, representante del fiscal, dijo con calma: «Tenemos pruebas de que los fondos de la fundación se transfirieron a cuentas personales, más de 20 millones de dólares en 3 años». Los periodistas empezaron a gritar preguntas. Helen levantó la mano. «Responderé a todas las preguntas, pero antes quiero decir otra cosa». Miró directamente a las cámaras. Esta no es solo una historia de fraude. Es una historia sobre lo fácil que es perderse cuando se hace la vista gorda ante lo evidente. De cómo puedes vivir durante años al lado de una persona y no ver su verdadera naturaleza. Victoria y Rebecca aparecieron en la habitación. Martin se estremeció visiblemente. «Estas mujeres», las señaló Helen, «también son víctimas. Les prometieron amor, un futuro, las utilizaron y luego las tiraron como cosas innecesarias». Victoria se acercó al micrófono. Dijo que el dinero era un regalo. No sabía que era de una organización benéfica. «¡Mentira!», gritó Martin, pero su voz quedó ahogada por el barullo de la sala. El fiscal se puso en pie. «Se ha iniciado oficialmente una investigación sobre las actividades de la Fundación Esperanza para los Niños. Hacemos un llamamiento a cualquiera que tenga información para que coopere con la investigación». Tras la rueda de prensa, Helen salió por la puerta trasera. Elizabeth la esperaba en el coche. «Estuviste increíble. Tendrías que haber visto su cara cuando empezaste a enseñarle los documentos». «No me siento feliz», dijo Helen en voz baja. «Solo alivio». Condujeron hasta el juzgado. Era hora de firmar los papeles definitivos del divorcio. Martin ya estaba esperando allí, destrozado y envejecido. «Firma aquí». El secretario judicial señaló los documentos.
Helen cogió el bolígrafo. 10 años de matrimonio terminaron de un plumazo. Nunca quise. Empezó Martin, pero ella le interrumpió. No lo hagas, solo fírmalo. Cuando todo terminó, salieron juntos del juzgado por última vez. «Sabes», dijo Martin mirando a lo lejos, «te quería de verdad, al principio». «Tal vez», contestó Helen. «Pero amabas más el dinero, y el poder, y la capacidad de utilizar a la gente». «¿Y tú?», la miró a los ojos. «Destruiste todo lo que había construido a lo largo de los años». «No», sacudió la cabeza. «Tú mismo lo has destruido todo. Yo solo revelé la verdad». Aquella noche, Helen estaba sentada en la terraza de su nuevo ático. La ciudad estaba iluminada y el cielo salpicado de estrellas. Elizabeth trajo copas de champán. «Por un nuevo capítulo de tu vida, por la verdad», añadió Helen. «Y por el poder de volver a empezar». Sonó su teléfono. Era Victoria. «Gracias por todo, por todo. Me has enseñado lo que significa ser fuerte. Todos estamos aprendiendo», respondió Helen. «Lo principal es no tener miedo al cambio». Más tarde, cuando Elizabeth se fue, Helen sacó una vieja foto de boda. Una pareja joven y feliz, llena de sueños y esperanzas. «Adiós», susurró mientras rompía la foto. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares sobre el escándalo de la organización benéfica. Las acciones de la empresa de Martin caían rápidamente, pero a Helen ya no le importaba. Estaba sentada en su nuevo despacho. Ahora dirigía su propia consultora. Sobre su mesa estaban los documentos para una nueva organización benéfica, una de verdad que ayudaría realmente a los niños. «Señora Williams», entró la secretaria. «Tiene un cliente». «Ya no es Williams», sonrió Helen. «Solo Helen Parker. Y sí, por favor, invítelo a pasar». Helen miró por la ventana a la ciudad. Su nueva vida acababa de empezar y esta vez estaba dispuesta a vivirla a su manera.